hay una iglesia misionera que merece crecer, o si existe una iglesia misionera que debe de tener una mentalidad de crecimiento, o si existe una iglesia misionera que sirve a Cristo, no podemos olvidarnos que el primer factor importante y esencial es que nada podemos hacer que no nos ha sido dado. Y estoy comenzando, por lo tanto, en esta mañana, como preámbulo a esta serie de mensajes que vamos a estar escuchando sobre la Iglesia y sobre lo fundamental de la Iglesia y sobre la idea más radical de que la Iglesia ha sido creada para una función muy determinada en el mundo. Y aprovechando lo que este fin de semana hemos escuchado, casi la gran mayoría de vosotros, otros no habéis podido asistir a este encuentro, pero no os preocupéis que he tomado nota, como siempre sabéis que suelo hacer, yo tomo nota de todo y voy a compartir todo lo que he recibido con vosotros. Por lo tanto, lo que comparto tiene que ver con lo que ya hemos escuchado o yo he escuchado, y también añado parte de mi cosecha y de lo que en mi reflexión con el Señor pone en mi corazón y comparto con vosotros. Pero eso quiere decir algo también muy importante. Y quiero que toméis nota de lo que viene a continuación. Quiero preguntaros a vosotros, durante este fin de semana que hemos estado con estos talleres, ¿qué es lo que Dios os ha estado diciendo? Si alguno me dice, pastor, es que no he podido estar en este taller, bien, pero en domingo también hubo una predicación muy acertada a propósito, que podéis escucharla, por lo tanto, os invito a que vayáis a la página web de nuestra iglesia, escucháis esa predicación de John Prim y que contestéis la pregunta que os acabo de hacer. ¿Qué es lo que Dios te dijo a través de aquella predicación? Es decir, todos podéis participar de esta invitación que os estoy haciendo, nadie tiene excusa para hacerlo. Y la pregunta sigue en pie y muy sencilla. ¿Qué es lo que Dios os ha dicho en este fin de semana? Así que os voy y estoy invitando, yo mismo lo hago en mi propia reflexión, a que toméis nota. Incluso que cojáis papel y lápiz, o en el mismo móvil, la gente más joven, hay un apartado que pone notas, tomar nota de ahí, ¿verdad? Coger y contestar esta pregunta, ¿qué es lo que Dios os está diciendo, no? ¿Por qué os digo y hago esta pregunta? Porque yo me he hecho esta pregunta, a mí Dios me ha dicho varias cositas que quiero compartir con vosotros, claro, soy el pastor, soy el predicador, tengo la opción de dirigirme a vosotros, pero también quiero dar la opción a vosotros, a cada uno de vosotros, que podéis hacerlo. ¿Cómo? En diferentes contextos, ¿vale? Como, por ejemplo, ¿cuál? ¿Qué contexto? Hombre, me gustaría que cada uno de vosotros podáis compartir con vuestros hermanos qué es lo que Dios os ha dicho este fin de semana cuando tenemos un café por la mañana. Ah, pues mira, quiero hablar contigo de lo que me pasó este viernes o de la predicación del domingo. Compártelo, ¿vale? Y también compártelo conmigo. Quiero escuchar lo que Dios te está diciendo a ti. ¿Se entiende esta última pregunta? Compártelo conmigo, con el consejo, con los demás. Es decir, en definitiva, lo que estamos intentando en este marco de presentación y idea es, estamos entendiendo que la iglesia tiene que ser una iglesia misionera y por lo tanto tú, querido hermano, querida hermana, esta petición de nuestra hermana Joana viene muy a propósito, ¿verdad? Eres una persona hija de Dios, hijo de Dios, que te quiere usar para la misión. Por lo tanto, estamos pretendiendo, con la ayuda del Señor, que Él nos siga formando, informando, transformando, para que todos seamos conscientes de que formamos parte de algo mucho más que nosotros mismos, que una iglesia incluso local. Formamos parte de algo mucho más grande, que es Dios, que es lo que viene a continuación ahora, con más detalle, ¿verdad? De que Dios quiere usarnos para la misión. Esa sería un poquito la idea. Así que todos estáis invitados a que participéis de lo que acabo de presentar, ¿vale? No me anda, ¿o sí? Pues mira, comienzo a deciros, con lo que viene en pantalla. Por cierto, estoy un poco pachuchillo,
como un poquito apagado, porque yo tengo mucha energía, pero es porque estoy pachuchillo, estoy con un tratamiento, estoy un poquito resfriado. Necesito tomar mucha agua y porque yo siempre suelo tener mucha energía, mucha, pero estoy un poquito, pero aún así, ¿verdad? Lo que quiero compartir con vosotros lo tengo muy claro, lo tengo aquí escrito, meditado, reflexionado durante este fin de semana y durante la semana completa y sé lo que Dios ha puesto en mi corazón y sé perfectamente lo que quiero comunicaros, pero sobre todo yo mismo me hago esa propia reflexión. ¿Veis lo que estamos diciendo? Yo sé lo que quiero, yo sé lo que quiero comunicaros, pero siempre hemos dicho, hermanos míos, que si tenemos que hacer algunos ajustes, vamos a comenzar con quién el primero, querido Harold. Gracias. O sea, si yo como pastor pretendo que vosotros hagáis ajustes, yo tengo que ser el primero. De hecho, ya he hecho algunos ajustes. O sea, tengo un montón de experiencia durante esta semana pasada en relación a lo que Dios me dijo el domingo, el fin de semana, que he anotado. ¿Sabes por qué he notado, Maritere? Porque tengo muy mala cabeza, hijo, y se me olvida. Sin embargo, tengo una experiencia que me ocurre. Me voy a mi teléfono, anota y pongo Mónica, perrito, casa, 12 años y que no la conocía hasta ahora. ¿Se entiende lo que estoy explicando? ¿Se entiende lo que estoy explicando? Sí, ¿verdad? O sea, 12 años viviendo conmigo y no la conocía hasta ahora. Es decir, perdón, perdón, gracias, pastora. A ver, si yo cuando estoy preparado, a ver, ya sabéis que mi mente y mis pensamientos va mucho más ligero de lo que escribo. Cuando digo, es una vecina de mi comunidad que llevo 14 años, oye, y que vive allí y no lo sabía que vivía allí. Entonces, vuelvo aquí. Dios nos está dando oportunidad para que seamos sensibles a lo que Dios quiere hacer con ellos y nosotros estábamos perdidos, digo perdidos, entre comillas, ensimismados, me gusta esta palabra, estábamos, cuando digo estábamos, hablo de yo mismo, ¿vale? De hecho, lo dije también en una presentación que hice, ¿verdad? En mi propio mundo, mis propios problemas, pero vamos a despegarnos, vamos a salir de nuestro entorno mirando a nosotros mismos para ver lo que Dios nos está ofreciendo y la oportunidad de que Dios nos está dando y cómo Dios quiere usarnos para su gloria. Y yo he experimentado durante esta semana que esto es posible. Tengo 5 personas anotadas que formará parte de la predicación, no de hoy, sino de algunos domingos, ¿verdad? Pero el hecho es que, y esta parte importante que no se nos olvide, no significa que ahora que estamos como un poco más revolucionados. Yo lo estoy. Hoy estoy un poco apocado porque me encuentro malico, pero sabéis que tengo mucha fuerza. Estamos más revolucionados, que la gente se va a convertir a Cristo. No es la idea esa. Esa no es la idea. Eso lo hace el Señor. De hecho, en mi propia meditación, tengo tantos pensamientos que mira por dónde voy, ¿no? En mi propia meditación decía, Señor, ¿yo tengo que llenar la iglesia de gente con el Evangelio? No, 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 no. Tu trabajo, mi trabajo, es predicar el Evangelio y llenar el cielo. Aunque este lenguaje tampoco me gusta mucho, pero es para que lo entendamos. No tengo, o sea, llenar el cielo de la gente que se salve, es decir, hablarle de Cristo a los inconversos para que se llene el cielo y Cristo se encargará de llenar las iglesias. Dicho de otra manera, era mi propia reflexión. Si yo estoy en Colmenar y a estos 5 vecinos que tengo en oración, que lo tuve en el pasado y luego me olvidé de ello, ¿por qué? Porque me olvidé, porque estoy en mis cosas y me olvidé y ahora lo recupero. Y si algún día tengo la oportunidad de hablar de Cristo y se convierte a Cristo, el hecho de que vaya a una iglesia en Colmenar y no venga a mi iglesia no me afecta para nada. ¿Sabéis por qué no me afecta, hermano? Porque tu trabajo es trabajar para Cristo, para la misión, y que Dios enviará a la gente donde tenga que enviarlo. O sea, tú encárgate. Es que esa expresión no tengo otra manera. Aunque ya sabéis que a mí me gusta, es mi propio ejercicio, de buscar un lenguaje más cercano a nosotros para entendernos lo que estoy explicando, no tanto eclesial ni tanta jerga evangélica. Pero yo, la jerga evangélica forma parte de mi vida desde los 18 años y me cuesta mucho hacer esos cambios, ¿no? Pero quiero que entendáis lo que estoy diciendo, ¿no? Hay o sea, alguna manera de lenguaje, que a mí, frases dichas que no me gusta, pero no tengo otra manera de decirlo, ¿verdad? Me encargo de llenar el cielo y Dios se encargará de llenar la iglesia. O la mía también, si Él quiere. Pero mi trabajo como hijo de Dios es tener la visión concreta de que la iglesia misionera tiene que tener una mentalidad de crecimiento. Y por lo tanto, tú, hermano, yo, hermano mío, ¿verdad? Tenemos que tener esta mentalidad. Somos hombres y mujeres hijos de Dios, que Dios nos ha llamado para el crecimiento. Me voy a Isaías 54, que no voy a leerlo porque ya lo hemos leído. Mirad, Isaías 54 es el texto que vamos a estar, bueno, ya lo sabéis. Ahí tenemos un programa global misionero que tiene que ver con la funcionalidad de la iglesia. Ya llevamos con eso 3 años, ¿eh? 2 o 3 años, ¿verdad, Santi? Llevamos con ese programa. 2 o 3 años.
pero a veces pues, flaqueamos, nos olvidamos. Y este fin de semana para mí ha sido como que, a ver si lo explico esto bien, sería como que, bueno, hagamos un resumen muy breve. La iglesia estuvo, bueno, es que el texto lo dice, es que el texto lo dice, hermano. ¿Por qué crees que ese texto lo ha puesto el Señor en nuestro corazón? Porque tiene que ver también con nuestra propia iglesia y con lo que creemos que va a ocurrir. Si yo no creyese que esto va a ocurrir, no lo comentaría. El, Isaías 54 habla, el versículo 1, de un pasado, el versículo 2, de un presente, y el versículo 3, de un futuro. El pasado es que esta iglesia, en el pasado, vivió en una situación de crítica. Cuando digo crítica, situaciones críticas, de situaciones complejas, difíciles, hasta tal punto que llegó un momento incluso a encerrarse en la iglesia. ¿Veis lo que está diciendo? De cerrarse, de que no había aquí crecimiento, de que estaban dos hermanos, lo dijo Pile hace un par de domingos. ¿Veis? Esta es la historia de la iglesia. Es el pasado. ¿Y el presente cuál es? Lo que estamos intentando entender lo que Dios nos está diciendo. Yo lo transmito y yo también quiero escuchar a vosotros. Ensancha las estacas de tu tienda, alarga las cuerdas. Es decir, buscando un nuevo local, la mentalidad de que esto va a cambiar si Dios quiere. Es decir, un pasado, vuelvo atrás, porque el texto es muy bonito, ¿verdad? Regocíjate tú, estéril, la que en el pasado no tenía hijos, pero que tendrá más hijos que la casada. Muy interesante esa explicación, es decir, en el pasado aquí no había mucha revolución porque ha habido más iglesias como esta, con la misma edad que esta, que han crecido mucho. Cypress. ¿Sabéis que Cypress tiene relación con esta iglesia? Por varios motivos. ¿Sabéis cuál es el primer motivo? Hermandad, alianza. La habéis escuchado este fin de semana. Pero otro motivo es que tiene los mismos años que esta iglesia, aproximadamente. Me varían los años, pero recuerda que yo soy como la Biblia. Son 45, pongo 50 para redondear. Los mismos años. Es que aquello Estados Unidos, bien. Dios lo que quiera hacer lo hará en Estados Unidos, en Madrid o en Angola, donde quiera. Es que esta es la obra de Dios. Entonces, aquella iglesia con 40 años y esta con 40 años, mirad cómo es aquella iglesia y mirad cómo esta iglesia. ¿Veis? Entonces, en el pasado, regocíjate porque era estéril, ¿vale? De voces de júbilo, porque ahora en el presente, ¿qué te está pidiendo el Señor? Que te ensanche. Que ensanches que cambiemos de local, que vayamos, porque en el futuro, dice el texto, versículo 3, ¿verdad? Que es lo que dice, te extenderá, es una promesa de Dios, es que no es nuestro. Por lo tanto, el resumen sería este, ¿verdad? No quería hablar de esto, pero al final lo estoy hablando. El resumen sería que en el pasado era un poco crítico, difícil, de esterilidad. En el presente nos estamos esforzando, esfuérzate. Esa es la idea del presente. Vamos a avivarnos, vamos a alentarnos, vamos a comunicar lo que Dios nos está diciendo y vamos a enchancharnos, es decir, eso, tener esa mentalidad de que vamos a enchancharnos, porque en el futuro, cuando Dios lo termine, Dios nos va a ayudar a extendernos y Él traerá a los gentiles, que es el texto, a los pies de Jesús y llenará la iglesia. Pues mira, ese es el preámbulo y tengo mucha más información que daros con vosotros. Mirad, en la introducción, mirad lo que tengo puesto aquí. Mirad lo que tengo puesto aquí. Dios está trabajando. Y os pregunto y contesto, ¿en qué está Dios trabajando? Porque esa frase, hombre, en el contexto nuestro podemos entenderlo. Pero estaba pensando que si esto que se está grabando alguien lo escuchara, o incluso entre nosotros hubiese alguien que no fuese de una iglesia y dijera la pregunta, ¿y en qué está Dios trabajando? Porque la pregunta se puede hacer, ¿verdad? ¿En qué está Dios trabajando? Pues Dios está trabajando en el mundo, ¿verdad? Para que la gente conozca a su Hijo. Esa sería la respuesta más sencilla. Dios trabaja en el mundo para que la gente conozca a su Hijo. De hecho, me ha hecho pensar la última canción, cariño, que hemos cantado en otro texto. O sea, Dios está trabajando en el mundo para que la gente conozca a Cristo, que no lo conocen, porque Cristo dijo en una ocasión, Juan capítulo 14, creí en Dios. ¿Recordáis ese texto? ¿Lo recordáis? Dijo Juan a los oyentes, ¿creéis en Dios? Y le decimos a la gente del mundo, ¿creéis en Dios? ¿Sabéis lo que dice la gente del mundo? Yo creo en Dios. ¿Verdad que eso es lo que dice la gente? ¿Con cuánta gente me encuentro yo que dice que yo creo en Dios? Pero tú sabes que cree en Dios, ¿de qué manera? Pues dice Jesús, ¿creéis en Dios? Creed también en mí, en Jesús. Ya una idea distinta. Porque hay gente que cree en Dios, pero no creen en Jesús. ¿Por qué? Porque creen en Dios en minúscula, en su propio Dios. Pues dice él, Juan capítulo 14, del 1 al 3. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí.
Cree también en mí, ¿verdad? ¿Qué más sigue diciendo el texto? Cree en Dios, cree también en mí. ¿Qué más dice? ¿Perdón? Esa es la idea. En la casa de mi padre muchas moradas hay, y me iré para prepararlo para vosotros. Es decir, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que Cristo, Dios está trabajando ¿en qué? En que la gente que no son cristiana sepan, crean en Dios, pero también crean en Cristo, porque la gente no cree en Cristo, creen en su Dios, que la gente crea en Cristo y que crean en Cristo, en que Cristo ha preparado un lugar en el cielo para ellos. Porque la gente que no creen, preguntad a la gente, yo no creo que haya algo más después de la muerte. Yo me encuentro con gente que me ha dicho esto. Después de la muerte se termina todo. Eso no es cierto. Después de la muerte, yo no sé si esto es... ¿Veis lo que estamos diciendo? Tenemos que comunicar al mundo que deben de creer en Dios, pero también en su Hijo Jesucristo. Y tercera idea, y comunicar al mundo que Cristo ha venido y se ha marchado para preparar un espacio, un lugar, una morada para cada uno de las personas que en el mundo hay. Para que cuando mueran, vayan a ese lugar. Esa es la idea. ¿Veis lo que estamos diciendo? Ese es el mensaje. Si alguien me preguntase, pastor, es que, a ver si también yo recojo bien esta idea. Mirad, aunque luego lo vamos a desarrollar mucho más, ¿no? No estamos hablando de que la iglesia misionera con mentalidad de crecimiento es una iglesia que tenga que estar de actividades puntuales. Y hablo de esto porque, bueno, yo y tú lo sabemos muy, muy claramente, ¿verdad? No estamos hablando de que la iglesia esté inmersa en actividades de misiones y evangelización, que también, por ejemplo, esta iglesia, sabéis que todo lo que estoy diciendo tiene que ver con el mensaje, ¿verdad? Lo que pasa es que las ideas me vienen así, pero todo tiene que ver con el mensaje. ¿Sabéis que esta tarde tenemos una reunión de matrimonios? Que estáis todos invitados y estamos invitando a gente que no son cristianas y vendrán. ¿Sabéis que durante este fin de semana el pastor John Flynn, aunque no sé si era él o era el pastor Body? ¿Body? ¿Cómo? Bueno, el otro pastor, ¿cómo se llama? No me importa. John Flynn, no importa tanto. No recuerdo bien quién. El caso que lo apunté por escrito, pero no recuerdo bien. Pero la idea era esta, ¿verdad? Esta es la idea, que no creo que se me despiste. La idea era la siguiente, ¿no? De que puse el ejemplo, fue John Flynn, que lo tengo aquí mucho más desarrollado. La historia del embudo. ¿Recordáis lo que estuviste presente el embudo? El embudo. Es decir, no, soy consciente. Normalmente las iglesias, en cuanto al embudo, tienen el embudo invertido. No pensamos en la gente de afuera, pensamos en la gente de adentro. No pensamos en la obra de la misión, pensamos en nosotros. Y sin darnos cuenta, yo he aprendido de que cuando uno piensa a los de afuera, también está pensando los de adentro y nos ministramos a los de adentro y también los de afuera. Vuelvo aquí, ¿no? Esta actividad que ya los pastores habían pensado en este encuentro de matrimonio, con algunos detalles, pero ahora se confirma más, ahora lo tienes más claro, ahora te motiva más. Es un encuentro de matrimonio con carácter misionero, no hay otra. Cualquier actividad que hagamos con carácter misionero. ¿Qué significa eso? Que hay varias personas con las que he pedido que me ayuden para que tengamos un momento de rompehielos, momento para reírnos, para hacer algo de juego, para pasarlo bien. Ahora vuelvo aquí a lo de siempre. Qué vida más aburrida, ¿no? Estoy hablando de una manera irónica. Qué vida más aburrida, ¿eh? El Auras trabajando, la casa, las preocupaciones, la economía, mi trabajo, no río, lloro. ¡Qué vida más! ¿Vamos a reírnos? Hermano, que Dios es un Dios que nos hace feliz, pero a veces vivimos o hacemos que la iglesia o hacemos que el evangelio sea muy triste. Y la vida es muy bonita. Podéis encontrar en la escritura en cualquier momento que Jesús era siempre muy irónico, con muchas cosas que él decía y disfrutaba. ¿Sabéis que Jesús se hinchó, no? ¿Sabéis que Jesús en la fiesta disfrutaba de una fiesta? ¿Y que parece que no podemos disfrutar nosotros?
Esto más personal, ¿verdad? Que no se grave, sí, bueno. ¿Sabéis que yo para desahogarme, porque también necesito desahogarme, suelo mirar monólogos? ¿Sabéis lo que son los monólogos? ¿Sabéis quién es Leo Harlem? Lo recomiendo. ¿Sabéis lo que hace Leo Harlem? Porque dice menos palabrota, hay otros que no me gustan. Leo Harlem lo que hace es sacarte una sonrisa y que te libere del peso y de la amargura no, del peso y del estrés que uno tiene. Yo leo y miro a Leo Harlem y me río. Entonces, esta actividad que estamos diciendo es una actividad para que pasemos un buen rato, nos podamos reír, que haya anécdotas de matrimonio. Pero al final, yo voy a terminar con una parte que tiene que ver con los valores del matrimonio. Pero, ¿cómo lo voy a compartir? Lo voy a compartir de una manera un poquito más sencilla, no tan directa o no tan contexto bíblico. ¿Por qué? Porque está hecho para nosotros, porque nos vamos a edificar, pero sobre todo también para la gente que no son cristianas. Y cuando escuche este mensaje dirá, oye, pues sí, los votos matrimoniales, me ha hecho recordar de esto. Entonces yo estoy preparado esta tarde para eso. ¿Veis lo que estamos diciendo? ¿Veis lo que estamos diciendo con esto? Esta es la idea un poco, ¿no? De que era otra idea más que se me ha olvidado ya, ¿verdad? Bueno, esa es un poco la idea. Ah, no se me ha olvidado. Estamos involucrados en esas actividades, pero lo que tenemos que conseguir y no olvidarnos es que la iglesia, que tú, hermano y hermana, según los dones que Dios te ha dado, ponlo al servicio de la iglesia. Esa es la clave. Repito la idea. Pastores, que yo en una campaña no puedo salir para repartir literatura y hablar con una gente desconocida. Te puedo entender y no te estoy pidiendo eso. ¿Por qué? Porque yo soy capaz de levantarme en una silla, de hecho lo he hecho, ¿eh? En un parque me he levantado en el bigote de una gamba y le he predicado el evangelio a la gente. Y no me importa, pero la gente, otro quizás no podía hacerlo. ¿Veis? Lo que estamos diciendo es que estamos entendiendo que tú, querido hermana, querido hermano, según los dones que Dios te ha dado, ponlo al servicio del Señor para la misión. Esa es un poco la idea, ¿verdad? Y decíamos entonces que Dios está trabajando. Vamos a leer el texto. ¿Por qué tenemos el texto en pantalla? Vamos a leerlo. ¿Qué es lo que dice el texto? Vamos a leerlo. Ese texto tiene que decirnos algo. Juan 15, ¿verdad? Eso es. Juan 15. Gracias. Juan 5, 17. ¿Alguien con voz fuerte puede leerlo, por favor? Puesto en pie. Juan 5, 17. Puesto en pie, con voz fuerte. Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¡Qué bien! Que Dios está trabajando en el mundo, ¿verdad? Pero también su Hijo está trabajando en el mundo. En el ministerio terrenal de Jesús, los 3 años que estuvo ministrando, Dios el Padre estaba trabajando, pero también Él estaba trabajando en medio de la circunstancia de su comunidad, de su entorno social, religioso, porque el judaísmo era una religión que creían ser los favoritos de Dios, recordad, ¿verdad? Que el judaísmo era una religión que creían que no tenían que tener más de Dios. Y Dios la repite una y otra vez, este pueblo de corazón me alaba, perdón, gracias. Lo dijo el profeta. Un profeta es aquella persona que en nombre de Dios te habla y te trae su palabra. Este pueblo, ¿cuál es de Israel? En términos generales. En términos generales. Luego había otro grupito que no. ¿Quién son el otro grupito? ¿Cómo se le llama? Ese. ¿Perdón? No, el grupito que sí tiene un corazón dispuesto para el Señor. El remanente, el resto. Ese grupito, ¿verdad? Este pueblo de labios me honran, pero su corazón está muy lejos de mí. ¿Verdad? Eso es lo que está ocurriendo ahí. Así que Dios está trabajando y Jesús está trabajando con un pueblo bastante rebelde. Es su pueblo. Un pueblo no, un pueblo religioso que se creían los privilegiados y que creían que tenía a Dios a su favor. Era todo lo contrario. Creían que Dios estaba a su favor. Sí, estaba Dios a su favor. Pero ellos querían interpretar a Dios con sus famosas normas, ¿recordáis, no? Famosas normas, conductas, leyes, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando uno piensa en un texto bíblico, ¿no? Recordad aquella famosa historia donde dice, y Jesús le llama la atención a los fariseos, vosotros habéis convertido el mandamiento de Dios, ¿verdad? Lo habéis transformado por causa de vuestras normativas, ¿no? ¿Qué dice el mandamiento de Dios? Honrará a tu padre y a tu madre. Eso dice el mandamiento de Dios, no dice otra cosa. Honrará a tu padre y a tu madre. ¿Qué más dice? ¿Perdón?
Es que no escucho, estoy sordo. Adelante, con voz más fuerte. Es que me falta esa parte, que la sé. Honra a tu padre y a tu madre para que los días en la tierra se alarguen, para que tus días en la tierra se alarguen. Es un mandamiento de Dios, con promesa. Es un mandamiento de Dios con promesa. Pero el pueblo de Israel le había tomado a su manera, como veremos. Pero hay otro mandamiento junto con este, que está lo que Jesús le dijo a los fariseos. Y aquel que maldiga a los padres, ¿qué dice la Biblia? Muera irremisiblemente. Eso es palabra de Dios. Aquel que maldiga a su padre, que muera. En el contexto social, ya sabéis que no nos da tiempo a dar tanta información. Contexto social, religioso, eran como niños. A un niño, bueno, lo voy a explicar para que no. A un niño tú no le puedes decir, mira, hijo, a un niño de 3, 5 años tú no le puedes decir algo tan complejo porque no va a entender. ¿Qué le dice a un niño de 3 años? No metas más los dedos en el enchufe. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? ¿Se entiende? No metas más los dedos en el enchufe. No le dé un discurso porque no se va a enterar. Aquí está pasando lo mismo. Dios le dijo, honra a tu padre y a tu madre para que los días en la tierra se te alarguen. Y aquel que maldiga a su padre y a su madre muera irremisiblemente. Es lo que dice la Escritura, porque eran como niños espirituales. Volvamos a esta idea, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre en este contexto? Que los mandamientos de ellos que decían, es Corbán mi ofrenda. ¿Recordad la historia? Es Corbán. Es decir, si yo lo que quiero es para el Señor, mi ofrenda, a mis padres, no lo atiendo, no le ayudo, porque ya he hecho una ofrenda para Dios. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Que ellos estaban modificando, ¿verdad? Y el mandamiento de Dios lo habían transformado en leyes suyas. Esa es un poco la idea, ¿verdad? Y en ese contexto está hablando Jesús. ¿Y sabéis lo que ocurre aquí en Juan capítulo 5? ¿Sabéis lo que está aquí ocurriendo? Dios está trabajando, también Él está trabajando, y resulta que en ese contexto volvemos a la misma situación. Le estaban criticando porque Jesús había sanado a un paralítico. ¿Cuándo? ¿Cuándo? En el día del descanso. Mi madre, ya empezamos. Ya empezamos. Normas de hombres. El día de reposo del Sabbat, Dios lo hizo para que el hombre descansara. Pero el pueblo de Israel, con sus normas, me falta esa palabra, pastora, ya sabe cuál es, ¿no? Hay un documento, un libro del pueblo de Israel, que son normas para proteger la ley de Dios. Han hecho normas y decretos y leyes, y se desvían. Y ellos determinaban que, oye, en el día de reposo no puedan dar cierta distancia porque eso es invalidar este mandamiento. Y no estaban entendiendo nada. Y le estaban criticando porque dijo, este Jesús, ¿por qué en día de reposo ha sanado a un paralítico? No estaban entendiendo nada. Y Jesús le responde, pero ¿no os dais cuenta que el día de reposo fue hecho por causa del hombre, para su descanso? No al revés. Y Jesús le sigue diciendo, ¿quién de vosotros que tenga 100 ovejas en día de reposo y una se despista, una se pierde, no va y la busca? ¿Cuánto más yo, que en día de reposo no voy a salvar a una persona que lo necesita? ¿Veis lo que está ocurriendo? ¿Cuánto más que un paralítico que necesita la salvación? No se olvida por qué. ¿Por qué día de reposo? Es que no había entendido todavía que el día de reposo Dios lo hizo para descansar. Pero eso no significa que no sirvamos a Dios ayudando a otros, salvando a otros. ¿Veis lo que está ocurriendo aquí? Entonces, Jesús está trabajando, Dios está trabajando y lo hace, ¿verdad? En días de reposo, ahí está la crítica. No entendían nada. Así que, ¿qué significa esto, hermanos míos, que estamos diciendo? Para mí significa, espero que también para vosotros, lo mismo que para mí. Cualquier cosa es aplicable, lo que encontramos en la Escritura, cualquier cosa. De hecho, hay un texto donde se dice que todo lo que está escrito para nuestra, ¿recordáis ese pasaje? Que todo lo que está escrito para nuestra edificación, amonestación, exhortación e enseñanza. Cualquier cosa que digamos está para esa enseñanza. Y os pregunto, y aquí termino. Estoy en los comienzos, tengo aquí, y os pregunto. ¿Qué cree que Dios nos está diciendo con este preámbulo que hemos comenzado? ¿Creéis que Dios nos está diciendo que también nosotros a veces somos como el pueblo de Israel? Que hemos creado normas, hemos creado leyes por encima de la palabra de Dios y estamos ensimismados en cosas que no debemos de hacer.
¿Creéis que eso es lo que nos está diciendo el Señor? ¿Creéis que a veces hemos perdido el norte y estamos con muchas normas, leyes y historia y perdemos la verdadera esencia del Evangelio, que es la libertad que Cristo nos ha dado? ¿Creéis que eso nos está diciendo el Señor? Bueno, yo lo digo, lo dejo ahí y termino diciendo, ¿verdad?, que durante estos domingos, esta idea quiero que la tengáis muy bien grabada en vuestros corazones. Iglesia misionera con mentalidad de crecimiento, y todos los ajustes que hagamos son necesarios para esto que Dios está haciendo. Tenemos un texto base, ¿verdad?, que lo hemos leído, Isaías 54. ¿Sabéis que ese texto forma parte de un documento de 60 páginas que está reducida en 28? Vamos a reducir más todavía, que forma parte del llamado Programa Global Misionero de esta iglesia. Es la filosofía de trabajo, algo escrito, pero ahora viene la implementación de la dinámica de trabajo, la metodología. Recordad lo que nos dijo John, la teología no cambia. La filosofía es la manera de entender la teología. Y luego viene la metodología, recordáis, lo vais a escuchar porque lo tengo preparado para otro momento. La teología es la que tenemos. Dios nuestro Salvador, Cristo es el que ha venido recordando lo que acabo de decir. Cristo ha venido para salvar a la gente y vayan al cielo. Tiene una casa preparada en el cielo. Y la gente no lo sabe. Y tú y yo lo sabemos. Por lo tanto, ¿cuál es tu labor? Porque ellos no lo saben. ¿Cuál es tu labor? Lo sabes. Y esa es la teología. ¿Cuál es la filosofía? Es cómo llevamos a cabo esto. Tenemos un documento escrito. Habéis participado muchos de los que estáis aquí escribiendo este tipo de filosofía. Hemos entendido que tenemos que cambiar de local. Hemos entendido que si Dios quiere, vamos, nunca perdemos la fe, ¿verdad? Aquel terreno que Dios nos la dé en su momento. Hemos entendido, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego está la metodología. ¿Qué es la metodología? La metodología es la manera de llevar a cabo la misión de Dios. Oye, prueba y error, eso es muy típico, ¿verdad? ¿Qué es una prueba y error? Vamos a probar con ciertos tipos de metodología que no funciona, lo quitamos y vamos a una nueva. De hecho, ya con eso termino, uno de los puntos que tenía preparado para esta mañana es que la iglesia que tiene una mentalidad misionera una iglesia misionera con mentalidad de crecimiento, uno de los puntos era, lo veremos el próximo domingo, el siguiente, porque quizás el próximo domingo predica a alguien de vosotros, que ahora vuelvo a eso, uno de los puntos era, la iglesia tiene que ser creativa, innovadora. Y yo creo que nosotros en eso creo que nosotros ahora vamos a hacerlo, ¿sí? Innovadora y creativa. ¿Qué significa innovadora y creativa? Pues vamos a hacer cierto tipo de estrategia que si no funciona, pues la quitamos, la evaluamos y usamos otra para que funcione, ¿verdad? Y esa es un poco la idea, ¿no? Y ahora vuelvo aquí. Hermanos que me estáis escuchando, quizás no todos, ¿no? Pero posiblemente me voy a dirigir personalmente a algunos de vosotros, aunque ya lo he hecho, para que vayáis preparando algún mensaje o pensamiento sobre esta idea, ¿no? Iglesia misionera con mentalidad de crecimiento. De hecho, lo compartía con alguien de vosotros y me decía, pues sí, pastor, yo estoy pensando en la parábola de una de las parábolas. Y yo le dije, pues sí, yo estoy pensando en la parábola de la mostaza. Y cuando pensé en la parábola de la mostaza, una aplicación que a mí me ayuda mucho y espero que también a vosotros es la siguiente. La mostaza, dice el Señor, que es una semilla que apenas se ve, se percibe, es muy poquitita. Pero cuando es enterrada y es regada, ¿sabes lo que ocurre? Se forma y se transforma en un árbol más grande que tú puedas conocer, donde las aves hacen nidos. ¿Qué estamos diciendo con esto? Es la aplicación que yo me hice, que compartiré con vosotros en su momento. Hermano y hermana, escucha bien, no te preocupes, por lo poco que puedas hacer por el Señor. Pastor, es que yo no puedo hacer nada, orar solamente. Yo es que nada más que puedo entregar esto. No importa, esa es la parábola, esa es la aplicación que yo estoy haciendo. No importa por poquito que tú hagas por la misión, no importa. Lo poquito que puedas hacer, no importa. La mostaza es muy poquita. Dios se encargará de hacer de esa mostaza un gran árbol donde las aves niden. No importa lo poquito que tú puedas ofrecer para la misión, Dios lo puede multiplicar y hacer crecer grandemente. Esa es la historia, ¿verdad? Que Dios en esta mañana nos bendiga a todos. Amén.